Esta teoría es una a la que ya le tenía un borrador pensado antes de iniciar en YouTube, y no estaría mal exponerla con mejoras que le hice tras escribirla para este audio. Comencemos. Si Vegeta alcanzaba el Super Saiyajin 3 en la saga de Majin Buu, como pudimos ver en la saga de Buu, Goku y Vegeta llevaron a cabo una pelea en Super Saiyajin fase 2, en la que Goku le hizo creer al príncipe Saiyajin que quería usar todo su poder desde el inicio, algo que no era cierto al después demostrarle a Majin Buu y Babidi que mediante su entrenamiento en el otro mundo, aparte de alcanzar el Super Saiyajin fase 2, también alcanzó uno todavía más poderoso que venía a ser el nivel 3. Esto fue una humillación para Vegeta, quien jamás pudo alcanzar esa transformación por su propia cuenta, aunque sí en el futuro fue capaz de alcanzar fases superiores como el Super Saiyajin Blue y el Blue Evolution mucho antes que Goku. Se sabe que Vegeta tenía el potencial suficiente para superar a Goku, pero Goku siempre tuvo maestros a comparación de Vegeta que solo tuvo a Whis cuando Goku ya tuvo varios. En fin, aunque se diga mucho de que el Super Saiyajin 3 solo se puede alcanzar en el otro mundo u otra dimensión, yo creo que eso es nada más por el poder que en esos lugares se puede expulsar al momento. Mientras que en la Tierra causaría ciertos problemas como ya Goku los dio en su debut en la Tierra con esa fase. Bueno, Vegeta ya alcanzó el Super Saiyajin 2 entre los 7 años de entrenamiento, no cuando Babidi lo manipuló como hoy en día sigue habiendo gente creyendo eso. Así que uno de aquellos días decidiría ir con su nave de gravedad a un planeta más resistente por algunos meses, debido a que todavía sentía un poder mayor que podía expulsar y que serviría como clave ante Kakaroto. Así demostraría que hasta tiene una transformación por delante a la que Gohan alcanzó. Posterior a arduos entrenamientos que el Saiyajin habría llevado a cabo, en aquel planeta resistente habría expulsado una cantidad de energía que lo habría llevado a crecer su cabello y a desaparecer sus cejas. A poco de alcanzar la transformación, Vegeta terminaría destransformándose por la cantidad de energía que consume esa transformación, así que su misión sería seguir entrenándola para poder perfeccionarla y superar a Kakaroto. Regresamos al presente de la saga donde todo sigue como tal, hasta que Vegeta se deja manipular por Babidi debido a la desesperación que le causaba que Gohan no acabara de una vez con Dabura. Vegeta como tal, cometería aquellos asesinatos para provocar a Goku a enfrentarlo, así causando que Babidi los transporte a un lugar a pelear mientras que Gohan y Shin bajan para ir por Babidi y Dabura. Vegeta le pide a Goku que muestre los resultados de su entrenamiento en el otro mundo, donde Goku procede a convertirse en Super Saiyajin 2. Vegeta sonriendo le pregunta si está seguro de si es ese todo el resultado, ya que él tiene una transformación todavía más poderosa. Vegeta se transforma en Super Saiyajin fase 3, y Goku se queda demasiado sorprendido por aquello. Vaya Vegeta, me tienes sorprendido, veo que no me queda otra opción que restar el tiempo que me queda en la Tierra. Goku entonces se convierte en Super Saiyajin 3, sorprendiendo a Vegeta, pero a la vez especulaba de que ya era lógico con aquel entrenamiento con guerreros poderosos. Los dos comenzarían una batalla que estarían llevando al mismo nivel, con movimientos más rápidos y golpes más brutos que los que se llevaron en la historia original como Super Saiyajin 2. A causa de ello, el huevo de Majin Buu habría reunido energía todavía más rápido, y el intento de Gohan por detener su despertar se habría visto más adelantado. Pero todo resultaría en lo mismo del despertar de Majin Buu, quien convertiría a Dabura en una galleta para comer, mandaría a Gohan lejos a volar, y terminaría torturando a Shin. Por parte de los Saiyajin, Goku se iba desgastando un poco más rápido, y cada vez le estaba quedando menos tiempo de permanecer en la Tierra por toda esa energía y heridas llevándose a cabo. Goku le habría pedido a Vegeta detener de una vez el combate por lo de Majin Buu, y que además el Super Saiyajin 3 ya le estaba llevando mucha energía. Goku vuelve a la fase 2 y saca la bolsa de semillas del ermitaño, pero Vegeta lo termina noqueando y se come la última semilla para terminar dirigiéndose al campo de batalla. En esta ocasión, la batalla estaría totalmente a favor de Vegeta, quien comenzaría a notar la regeneración de Majin Buu durante le hacía daño. El Saiyajin estaría consciente de que todavía sigue siendo superior a Majin Buu, pero lo único que hace es desperdiciar energía al ver que sus daños se regeneran. Por lo que se acerca a darle unos rápidos y brutos golpes para mandarlo a volar con una patada y lanzarle un poderoso ataque Big Bang para envolverlo completamente y desintegrar todo su ser, quedando Vegeta como salvador de la saga. Posteriormente descubriría a Babidi y también lo mataría para ponerle fin a todo lo que inició. A causa de la muerte de Babidi, Vegeta perdería el control mental, aunque tendría que vivir con las muertes que terminó causando. Goku después de varios minutos recupera la conciencia y se teletransporta al palacio de Kamisama para que Dende sane sus heridas, mientras que Bulma y los demás habrían reunido las esferas del dragón con el propósito de revivir a las personas que murieron, y con el segundo deseo reconstruir lo que fue destruido. Esto devolvería a la vida a Kibito y otras personas más, donde Kibito lo
localizaría a Shin y Gohan, y los sanaría. Pero en esta ocasión Gohan no sería llevado al planeta supremo al no haber amenaza presente, por lo que ellos terminarían buscando a Goku para ofrecerle la oportunidad de entrenar en su planeta al ya él estar muerto y poder darle un nuevo entrenamiento como agradecimiento a la ayuda que le dio contra Buu. La situación con Vegeta de a poco se iría arreglando entre ellos, mientras que Goku por su parte habría sido capaz de retirar la espada Z, entrenar con aquella hasta que en un intento de cortar el metal cachín, esta se quiebra, liberando al Kaioshin de hace 15 generaciones. Este les contaría acerca de su pasado, de cómo fue sellado y su fusión con una bruja, y como recompensa a Goku por haberlo liberado, le ofrece liberar sus poderes ocultos, donde el Saiyajin con mucho interés, de querer ser todavía más poderoso, acepta. Después de llevarse a cabo un día de ritual, Goku liberaría todo su poder, con un cabello erizado y manteniéndose de color negro, una aura blanca y destellos que se emprenderían por su enorme poder que supera a un Super Saiyajin 3. Goku habría alcanzado el estado místico, y así se dedicaría a entrenar en el planeta supremo, al ser un enorme lugar y llevar a cabo un nuevo rumbo de entrenamiento después de lo que ya alcanzó durante sus 7 años en el otro mundo. Posteriormente, un año después, el dios de la destrucción, Bills, habría despertado de su largo sueño en el que le preguntaría a Whis sobre Freezer, donde el ángel le haría saber que hace varios años lo acabó un Super Saiyajin llamado Son Goku, y que actualmente se encuentra viviendo en el planeta de los Supremos Kaiosama luego de que hace menos de una década se fue al otro mundo. Bills, tras ver un poco de su pelea en Namekusei, le pide a su asistente partir en su búsqueda, así empezando el viaje. Mientras tanto los Supremos Kaiosama le advertirían a Goku sobre la aparición que iba a hacer Bills en su planeta, cosa que Goku terminaría ignorando. Al momento de llegar los dos, Goku insiste en tener una batalla contra Bills, donde este acepta llevarla a cabo, así Goku usando su máximo poder de estado místico para enfrentarlo, pero ningún golpe conseguiría darse ante el dios de la destrucción, quien terminaría noqueando al Saiyajin y decidiendo ir a la Tierra para conseguir respuestas con Vegeta. Los Supremos Kaiosama advertirían a Vegeta sobre la futura llegada de Bills, donde Vegeta estaría manteniendo en calma todo, así hasta la llegada de Bills, quien le preguntaría al Saiyajin si sabe algo del dios Super Saiyajin, cosa que Vegeta desconocería, y a la vez Bulma interrumpiría creyendo que Vegeta está recibiendo la visita de unos amigos, donde Bills al sentir el olor a comida de la fiesta, decide incluirse y probar de aquella. En el planeta supremo habrían aparecido Champa y Vados, sorprendiendo a los Supremos Kaio del tanto tiempo en que no los veían, como Goku creyendo que Bills subió de peso y que Whis se hizo mujer. A fin de cuentas no se llevaría una batalla, sino que Champa haría mención sobre unas esferas gigantescas para cumplir deseos, y posteriormente se marcha. Goku interpretaría que Champa se refería a las esferas de Namekusei, por lo que se teletransportan para traerlas a su planeta y mantenerlas a salvo, y posterior a unos minutos se darían cuenta de que Champa no dio con aquel paradero. Pero Goku aprovecha de utilizarlas para invocar al dragón Porunga y preguntarle sobre el dios Super Saiyajin, donde este le contesta que aquel hoy en día no existe, pero puede ser invocado por un ritual de 5 Saiyajin de corazón puro, donde tienen que enviar su espíritu a uno. Con el segundo Goku sería revivido, y el tercer deseo sería descartado. Todo esto lo habrían pedido los Supremos Kaiosama en el idioma namekiano, recordando que en el manga de Dragon Ball Super también pidieron un deseo. Con aquello Goku se teletransporta a la Tierra para notificarle a los demás que ha revivido, y además encontró una manera de traer al Super Saiyajin fase Dios, donde así dando una explicación, Videl mencionaría su embarazo, y se propondrían a hacer el ritual para que Goku alcance ese estado divino. Tras ello, Goku y Bills llevarían a cabo su combate tal como en la historia original, en donde Bills termine ganando por su superioridad como Hakaisin. Posteriormente todo Dragon Ball Super seguiría como en la historia original, ya que Vegeta con el Super Saiyajin Blue seguiría siendo demasiado superior al Super Saiyajin 3, y como Majin Buu nunca volvió a aportar, no cambia nada que en esta historia esté muerto. Lo diferente sería que Vegito daría su primera aparición contra Super Zamas, e igualmente habrían recibido la advertencia de que por ser Goku y Vegeta unos mortales, duraría una hora la fusión. Para el torneo de poder, Gohan obtendría su estado místico como entrenamiento al Goku, recordar su gran potencial que demostraba desde niño, y le habría recomendado por último estar en aquel ritual del Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones para enmendar el entrenamiento que hace una década abandonó. Y para la película de Broly aparecería Gogeta, aunque sabiendo que en la historia original Goku y Vegeta no hicieron la danza Metamoru, en este caso igual le tocaría a Goku enseñarle a Vegeta los pasos, ya que Gotenks no apareció aquí al no haberse visto necesario. En fin, espero que les haya gustado, y nos seguiremos viendo con más contenido. Recuerden seguirme en mis redes sociales y mantener activada la campana. Hasta la próxima.